Estamos en nuestro espacio de opiniones, vamos a complementar las noticias de este inicio de semana y por supuesto estas que tienen que ver con la economía salvadoreña siguen siendo importantes. La gente está muy preocupada por el tema económico y todas las noticias que se han dado la semana anterior, más de 5.000 empleos perdidos en el área de la construcción, la maquila reduciendo su capacidad productiva y esos elementos nos han llevado a precisamente tratar de entender lo que ya está pasando en la economía nacional respecto a la crisis internacional. El licenciado Santiago Ruiz, catedrático de la Facultad de Economía de la UES, expresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, está nuevamente en nuestro programa para conversar sobre esto. Don Santiago, bienvenido. Me da gusto saludarlo. Ya sabe la orden. Usted nos habló días atrás que en marzo probablemente íbamos a estar sintiendo los embates y efectos de esta crisis. Ya estamos pasando marzo y Funde complementa el pronóstico diciendo que a partir de este segundo trimestre vamos a entrar en recesión. ¿Comparte esa idea? Sí, comparto la idea, creo que me equivoqué. La situación se empeorará en los próximos meses e incluso ya hay gente pensando que esta crisis nos puede afectar por 5 o 6 años. Yo no soy tan pesimista. Creo que en unos 3 años podemos salir de este agujero. Sin embargo, mientras la situación en los Estados Unidos no demuestra de resolverse, entonces cada vez más se nos atrasa a nosotros la salida de esta crisis. Dentro de esto, el hecho de que todavía no aceptamos si estamos o no en una recesión, ¿qué significa? Porque todo el mundo dice que vamos hacia allá, ya estamos en ella y el mismo presidente de la República ha dicho no hay recesión y que todavía hay posibilidades de un crecimiento positivo en el PIB salvadoreño. Es un asunto de tipo semántico y especialmente el hecho de que normalmente las instituciones públicas lo que dan inmediatamente son cifras preliminares y las cifras preliminares son en cierta forma cifras políticas. Luego ellos 2 años o 3 años después revisan esas cifras y normalmente son a la baja. Entonces yo creo que ya estamos con una caída del Producto Interno Bruto. Eso nos lo muestra claramente el índice, el IVAE, y que la actividad económica se está desmoronando con rapidez, con más rapidez de lo que yo había pensado. Realmente la estabilidad económica en este momento está en serio peligro. No es un problema de liquidez, es un problema de falta de ventas, es un problema de que la gente no está comprando lo suficiente, no es un problema de que los bancos no tienen dinero. Realmente con la inyección que se hizo del financiamiento que se dio con préstamos internacionales, pues el dinero está fluyendo. El problema es que está fluyendo hacia los empresarios, digamos, que normalmente han recibido el crédito. Sin embargo, digamos, los empresarios que tienen problemas de liquidez no están realmente recibiendo, dado de que muchos de ellos se encuentran en mora. También está sucediendo con el caso de los consumidores y las tarjetas de crédito. O sea, cada vez más personas están cayendo en mora y por lo tanto ya no les dan más crédito, incluso les están reduciendo el crédito. Ahora, la reducción de las remesas, esto es un impacto importante en esa parte del consumo, porque uno piensa de repente se reduce en 6%, probablemente decían son 24, 25 millones que van a tener menos los salvadoreños, pero eso es suficientemente fuerte como para impactar esta reducción en el consumo. Claro que sí, porque si bien es cierto, digamos, mensualmente están reduciendo unos 25 millones, en el total del año eso puede llegar a ser unos 400 millones de dólares. Y eso a su vez es lo que está irrigando la economía salvadoreña, es la sangre de la economía salvadoreña. Y entre menos sangre reciba la economía, menos dólares reciba la economía salvadoreña, entonces se encontrará anémica, pues, y no podrá funcionar como se debería. La pérdida de empleos en el sector construcción, que es uno de los primeros síntomas que ya se venía avisando, se está profundizando. La semana pasada volvió a decir Casalco, necesitamos dinero para nuevos proyectos porque prácticamente casi toda la construcción está suspendida.
Sí, efectivamente, el sector más afectado es el sector de la construcción, pero aquí el problema es todavía más grave, porque aun cuando se les otorgue financiamiento, el problema es vender esas casas. La demanda a largo plazo es la primera que se ve afectada con la crisis. Entonces, a menos de que hubieran, digamos, acciones para revivir, digamos, el consumo de las personas, especialmente el consumo a largo plazo, entonces podríamos nosotros iniciar por lo menos un proceso de estabilización, aun cuando creo que todavía no es el momento de hacer esfuerzos para salir de la crisis. O sea que en estos 2 años realmente la política debe de ser cómo evitar de que el impacto de la crisis sea mayor. Si estos impactos se han dejado sentir apenas en el primer trimestre, ¿qué va a pasar en el resto del año? Porque uno pensaría que como país casi estamos vulnerables, es decir, porque esto ha venido llevándose a cabo, no hay nada que lo detenga y tampoco en el horizonte se ve que no haya medidas para este país, más allá de prestar dinero. Bueno, el consumo seguirá disminuyendo durante el año. Eso hará de que las empresas también disminuyan su producción, aumentará el desempleo. Donde se verá el impacto más fuerte será en el sector público, en donde va a tener muchas dificultades para pagar sus compromisos, especialmente con respecto a los subsidios, y luego con dificultades para los gastos operativos y ojalá que no llegue a tocar este año el fondo de salarios. Normalmente las grandes depresiones han tenido como resultado de que se atrasen los salarios del sector público 1, 2 y hasta 3 meses. Eso puede suceder en el caso salvadoreño, ojalá que no, y rogamos a Dios que no suceda. Pero creo que un buen consejo para la población es que no crean de que su cheque de salario va a salir en el día o en la semana adecuada. Pueden ocurrir atrasos y espero de que no sean muy grandes. Por supuesto que si la reducción del consumo se da como usted lo está diciendo, esto va a traer un impacto en la generación del IVA y la renta. ¿En qué medida podríamos esperar ese impacto y qué significa realmente? ¿Y qué pasa si hay atrasos y el Estado no tiene de dónde echar mano? ¿Va a tener que aumentar impuestos o qué deberíamos hacer? Bueno, por el momento se tiene que gestionar mayor financiamiento externo. Nosotros en los últimos meses en que yo estuve presidente del colegio, planteamos la necesidad de que el gobierno gestionara 1.000 millones de dólares adicionales para poder resolver los compromisos del sector público, ya no del sector privado, durante el resto del año. Porque preveíamos que se iba a dar una situación parecida, no tan grande como realmente está sucediendo. Creo de que esa cifra deberá aumentarse por lo menos a 1.500 millones de dólares, y por el otro lado pues tienen que hacerse fuertes reducciones del gasto. Creo que el nuevo gobierno no podrá llevar adelante sus programas sociales, e incluso algunos programas sociales tendrán que ser disminuidos y fijar prioridades. Yo creo que la población está muy consciente de la situación crítica que se está presentando y por el otro lado tiene que hacer un gran esfuerzo a su vez para ayudar a superar esta crisis. El presidente Saca en algún momento dijo, si quitamos los subsidios puede haber un incendio social. La iglesia ahora dice, queremos que no se quiten, pero la realidad es que no hay más dinero para sostenerlos. Sí, efectivamente, el problema es de financiamiento. Y por el otro lado también ocurrió de que esos subsidios, si bien favorecen a la mayoría de la población,